Saludos, bienvenidos a Televisión Canaria. En este martes santo estamos con Pedro Sanginés, es el presidente del Cabildo de Lanzarote. Pedro Sanginés, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bien hallado. Le agradecemos que haya venido especialmente esta Semana Santa, porque me imagino que en Lanzarote en Semana Santa se está fenomenal. Bueno, en cualquier época del año, pero especialmente estos días. No sé si coge usted vacaciones. Bueno, como todos, el jueves y el viernes, entre otras cosas, porque está cerrado el lugar de trabajo, pero no me iré muy lejos. Son muchos los que eligen, por ejemplo, la zona de Papagayo para pasar estos días, ¿no? Maravillosas las playas. Sí, la verdad es que las playas de Papagayo son maravillosas, aunque yo suelo elegir el norte de Lanzarote, el archipiélago Chinijo, para ser más concreto. ¿Le gusta más el norte? Bueno, después hablaremos de sus apetencias personales, pero me gustaría empezar con algunos asuntos de actualidad. Buenos datos turísticos, estamos disfrutando de un número impresionante de turistas, un incremento con respecto a 2010 espectacular. Me imagino que ustedes también están registrando esas cifras y disfrutándolas. Sí, esa es una situación generalizada para toda Canarias, también para Lanzarote. Lo importante es que se mantenga en el tiempo y que eso nos permita elevar también un poquito el nivel de gasto y de la calidad bien entendida del turista que nos visita, porque la rentabilidad no está siendo mucha como consecuencia precisamente de la baja ocupación. Esto es un proceso lento, pero todo apunta, los indicadores apuntan a que se va a mantener a lo largo de este año. Ojalá que así sea, porque la crisis nos ha hecho mucho daño, especialmente a Canarias, precisamente por nuestra dependencia, ¿no? ¿Se está trabajando en alguna alternativa al turismo en la isla de Lanzarote? Vamos a ver quién es. Es un discurso bastante manido y yo creo que conveniente, que tenemos que diversificar nuestra economía, pero que nadie esté pensando que vamos a dejar de depender del turismo, porque se equivocaría, ¿no? No estaría acorde con la realidad. Nosotros dependemos y vamos a seguir dependiendo siempre, fundamentalmente, del turismo. Lo que hay es que ser, por una parte, inteligentes y ver qué le interesa a cada vez más al turista y diversificar nuestra economía. Sí, por conveniencia, pero no porque el motor de Canarias y de Lanzarote, la locomotora, vaya a dejar de ser el turismo. ¿La isla de Lanzarote ofrece un producto diferenciado en turismo, claro, por supuesto? Sin ningún género de dudas. La isla de Lanzarote ya por sí misma, yo no digo que peor o mejor, es probablemente la más singular o distinta de las 7 islas canarias, porque la naturaleza nos brindó esa singularidad, esa particularidad que a unos gusta más, a otros menos, pero que a nadie deja indiferente, y que gracias a, entre otros, a figuras como César Manrique, Jesús Soto y otros, pues puso en el mundo esa especial forma de concebir, ¿no?, la intervención en la naturaleza por parte del hombre, y esa es nuestra singularidad, nuestra particularidad, nuestros centros turísticos, y es lo que debemos poner en valor y lo que nos recomiendan que hagamos los potenciales emisores, los turoperadores, los mediadores turísticos, y creo que no lo hemos hecho lo suficientemente bien, porque la naturaleza nos la brindó la providencia, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, y creo que no hemos hecho todo lo necesario, pero estamos en ello. ¿Esa filosofía de César Manrique se puede mantener en el tiempo? Se puede y se debe. Es cierto que algunas cosas hemos hecho mal, pero en términos comparativos, Lanzarote sigue siendo una isla magníficamente conservada si lo comparamos con cualquier destino turístico occidental o nuestro entorno inmediato, las propias Islas Canarias. Insisto, algunos errores se han cometido, algunas cosas no debieron hacerse, pero sigue estando magníficamente conservada. Prácticamente el 90% de nuestra costa está libre de construcciones, los núcleos turísticos están muy concentrados, y además lo último que se ha hecho es de bastante calidad, con algún error, como le decía, pero nada se ha hecho sobre suelos que no estuviesen concebidos para hacer camas turísticas, como ocurre con algún destino con el que se nos ha comparado de manera absolutamente injusta, como Marbella, con todos mis respetos a Marbella, donde no queda un metro de costa y donde se recalificaron muchísimos terrenos que no estaban pensados para hacer camas turísticas. ¿Hay amenazas que sobrevuelan esa filosofía de la isla de Lanzarote?
Amenazas siempre hay. Ocurre que la población de Lanzarote hay debates que en realidad ya tiene superados, aunque hay quienes se empeñan en mantenerlos vivos porque no tienen ningún tipo de proyecto para esta isla y en erigirse en defensores, en patrimonializar la defensa del territorio frente a los supuestos depredadores que somos otros. Pero no es así. El mensaje que entre otros César logró que impregnara al conjunto de la sociedad conejera ha calado profundamente y todos tenemos claro esos principios de contención, del crecimiento y de conservación, porque nos va la vida en ello. Amenazas siempre hay, pero los garantes y vigilantes, yo creo que somos el conjunto de la sociedad conejera, y eso se traslada también a la política. Las diferencias políticas son más escénicas que reales. En los últimos meses se ha hablado mucho de Lanzarote desde el punto de vista de la corrupción. Ahí está el caso Unión. También se ha hablado mucho de Lanzarote por los hoteles ilegales. ¿Es injusta la imagen que se atribuye a Lanzarote o es la que le corresponde? Bueno, yo creo que a la pregunta esa ya le he contestado. Es cierto que tenemos cerca de una treintena de hoteles cuyas licencias urbanísticas han sido anuladas por cuestiones formales fundamentalmente, aunque es más que probable, yo así lo creo, que también hay bastantes irregularidades urbanísticas que no han sido juzgadas y habrá que subsanarlas. Recientemente accedíamos a un informe que apunta a una posible solución. Yo creo que todos convenimos que no sería bueno demoler toda esa planta hotelera, entre otras cosas porque, como antes decía, representa probablemente, especialmente en el sur, en Playa Blanca, donde se concentra el mayor número de hoteles de lujo de Canarias por metro cuadrado. Son camas que se están utilizando en estos momentos, camas que están haciendo uso los turistas de ellas. La mayor parte de ellas sí, aunque hay algunas licencias de hoteles que ni siquiera han sido construidos, pero la mayor parte de ellas sí que están en estos momentos en explotación. Lo verdaderamente injusto es que pareciera que Lanzarote está salvajemente urbanizada o masificada, y con todos mis respetos al lugar donde hoy nos encontramos o a Gran Canaria, en términos de masificación o de ordenación y de calidad de la planta, creo que en Lanzarote como mínimo no estamos peor que en el sur de Gran Canaria o en el sur de Tenerife, ni mucho menos que en el Levante español. En términos comparativos es verdaderamente injusta esa imagen que algunos han pretendido de manera absolutamente irresponsable y desde la propia isla trasladar al exterior, ¿no? ¿Por qué se llega a esa situación de 27 hoteles ilegales y aproximadamente 12.000 camas? ¿Quién falla ahí, Pedro Sanginés? Bueno, en realidad todo esto se inicia por una moratoria que Lanzarote aprobó y que establecía unos ritmos de crecimiento, y es verdad que los ayuntamientos se saltaron el comunicar al Cabildo las licencias que se estaban otorgando. Se inician los procedimientos por presidentes de todos los colores políticos. Finalmente esa moratoria decae, pero los servicios jurídicos giran hacia otra serie de incumplimientos formales. La no publicación de las normas, la falta de informes de compatibilidad. Efectivamente es así, los tribunales solo por eso ya anulan las licencias urbanísticas sin entrar a valorar los incumplimientos urbanísticos que también forman parte del cuerpo de esas demandas. Pero en Lanzarote, en realidad, el desbordamiento real sobre las previsiones del PIO del año 91, ahora estamos en el avance, que tiene ya 20 años, donde se han producido, no es tanto en las camas turísticas como en las residenciales. Probablemente, o con toda seguridad, casi todas las camas residenciales que se han hecho en núcleos turísticos, que son muchas más que las turísticas, de haberse recurrido por las mismas razones que las turísticas, estarían a día de hoy anuladas. Concretando, ¿qué es lo que falló? Mire, falló que los ayuntamientos no fuesen respetuosos con la primera corporación y falló que en su momento no publicasen las normas y no pidiesen los informes de compatibilidad al PIO, tal y como en aquel momento era preceptivo. Pero lo que falló no nos ayuda a solucionar el problema. Lo que nos ayuda a solucionar el problema es qué tenemos que hacer para regularizar una situación que yo creo que es deseo de todos, partiendo siempre de la base de la no impunidad, de la no amnistía y de que aquellos que hayan conculcado el ordenamiento urbanístico tendrán que compensar al interés general por lo que no hicieron en su día. ¿De qué medidas compensatorias estaríamos hablando? Bueno, es un tema complejo, hay que ver cada caso en particular. ¿Cuál ha sido la infracción urbanística de existir? Si usted hizo una planta de más, o si ocupó un vial, o si hizo más volumetría de la que le amparaba la licencia, usted en ese momento debió pagar más al ayuntamiento, debió entregar más aprovechamiento de suelo, etcétera. Lo que no hizo en su día, siempre que sea posible y bajo la supervisión de los jueces, que son los garantes de la ejecución de sus propios fallos, que den por válidas esas normas que hay que aprobar ahora para, en todo caso, dar
cobertura jurídica a los hipotéticos incumplimientos urbanísticos. Lo que no se hizo en su día tendría que hacerse ahora. Bien ceder suelo al ayuntamiento, bien renunciar a camas en otros planes parciales si se hubiesen pasado de las que les permitía el planeamiento insular, bien pagar por unas licencias que en su día se excedieron en cuanto a volumetría. En fin, cada caso es distinto, no hay dos casos iguales, hay algunos sencillos de subsanar y es posible que alguno no lo sea, y no se descarta la demolición parcial o total en los casos en que urbanísticamente no sea posible o los jueces no acepten la compensación que se les proponga, ¿no? Será una cuestión que habrá que resolver en la próxima legislatura. Hay una cosa que sí le preocupa y que está en estos momentos pues en su cabeza, me imagino, es la situación de producción de agua en la isla. Eso les ha llevado a declarar la situación de emergencia hídrica. ¿Por qué exactamente se ha tenido que declarar esta situación? Bueno, la declaración de emergencia hídrica es una medida preventiva precisamente para que no se produzcan situaciones de emergencia. Ese es el mensaje de tranquilidad que tanto a los ciudadanos de Lanzarote como a los operadores turísticos hemos de lanzar. Se han estado produciendo cortes de suministros en la isla, en las zonas más despobladas y donde mayores pérdidas de agua hay porque se han producido algunos desajustes en la producción. Tenemos que decir que en las zonas turísticas y en los núcleos residenciales más importantes, la capital o los de Costa Teguise o Playa Honda, no se han producido cortes de agua. Para evitar que en los picos de ocupación que se van a producir en agosto, que tampoco van a ser mucho más altos que los de esta Semana Santa, serán prácticamente iguales, esos cortes pudieran alcanzar a nuestra industria turística y además para evitar que se produzcan en los ámbitos rurales, se declara esta emergencia hídrica que nos permite muchas cosas, nos permite acelerar los procesos de sustitución de membranas, los procedimientos de contratación, tanto por parte del Consorcio Insular de Aguas como por parte de INALSA, que es la empresa que produce y distribuye, nos permite adjudicar por la vía de urgencia los contratos para atajar las pérdidas de la red. El mayor problema que tiene el agua en Lanzarote es el enorme porcentaje de pérdidas por unas redes absolutamente obsoletas, que significa que estamos perdiendo casi el 40% del coste de producirla, es decir, pues 7 o 8 millones de euros anuales y además, pues si se pierde no llega a las casas, ¿no? Claro, ese dato es impresionante y muy llamativo, ¿no? Se pierde un 40% del agua que se produce, podemos decir. Efectivamente, dependiendo de las zonas, tenemos sectorizados en qué zonas son, pero no precisados dónde hay que actuar. Eso es algo que esta declaración de emergencia hídrica va a permitir hacer por la vía de urgencia, del mismo modo que destinar, a partir de ahora, acuerdo que adoptaba simultáneamente a la declaración el Consejo Insular de Agua, que normalmente destina sus recursos a barrancos y canales, que los destinen en el próximo ejercicio mayoritariamente precisamente a atajar por acuerdo de todos los ayuntamientos y los miembros que lo componen, las pérdidas de agua, porque es el principal problema que tiene el agua en la isla. Porque también entiendo, presidente, que si resolviéramos eso, casi que estaría resuelto el problema. Lo que pasa es que no será fácil, ¿no? No será fácil. En realidad la sustitución de las redes, que sería la solución definitiva, estamos hablando de palabras mayores, pero a falta de capacidad para sustituir de momento las redes, lo que sí podemos es hacer actuaciones de choque puntuales en los lugares donde se están perdiendo el agua, y eso va a ser un balón de oxígeno importante para las reservas de agua en la isla. Y algo muy importante, aunque no es una medida de resultado inmediato, pero sí en el corto plazo, es que una vez el gobierno y el presidente Paulino se ha comprometido a convocar, si es necesario, un consejo de gobierno extraordinario que habrá de validar esta declaración de emergencia hídrica insular, acelere la puesta en marcha de una planta desaladora que va a aumentar pues, en torno a un 20% la producción de la isla en unos 8 meses aproximadamente, porque eso permite salvar todos los trámites medioambientales, no porque no se hagan, no se vayan a hacer, sino porque no son preceptivos para la puesta en funcionamiento de la planta. O sea que en unos 8 meses, tendríamos una nueva planta desaladora. No exactamente, 8 meses antes de lo que la tendríamos si no declaramos la emergencia hídrica, tendremos una planta desaladora, porque los trámites medioambientales pueden tardar para que se pueda empezar a construir unos 8 meses. De este modo, inmediatamente después de que el gobierno de Canarias asuma la declaración de emergencia hídrica de la isla de Lanzarote, se puede comenzar a construir la planta y adelantar su puesta en funcionamiento de 8 meses. ¿Y la podríamos tener cuándo?
Pues según los técnicos se prevé finales del 2012, comienzos del 2013. Nosotros intentaremos que sea en el verano del 2012, pero francamente es una cuestión técnica que se nos escapa. En una primera fase de 18.000 metros cúbicos diarios y una segunda de 12.000 metros cúbicos diarios, que ya esa sí quedaría para el 2013. Lo que sí deducimos de esta situación rápidamente es la dependencia que tenemos de la forma de producir agua, ¿no? De la desalación. Sí, claro, Lanzarote es distinta, también en eso es singular, lo decíamos al principio a Canarias. Lanzarote tuvo las primeras plantas desaladoras de Europa. Cuando yo era pequeño, el agua prácticamente a lo que es la capital venía de las islas grandes en barcos cisterna para suministro. Hoy por hoy nosotros no tenemos acuíferos como tienen en casi todas las islas, incluso Fuerteventura tiene algunos en que también prácticamente el 100% de Fuerteventura es desalada. Toda el agua que se consume en Lanzarote procede del mar, el 100%, y para nosotros es un problema muy gordo, ¿no? Además de costes de producción, porque dependemos mucho de las energías fósiles. Ese es otro de los grandes retos de Lanzarote, con una factura de entre 600.000 y 1 millón de euros mensuales de luz, pues no depende tanto de energías fósiles y de energías alternativas. ¿Y cree usted que algunos de los responsables que han estado al frente del Cabildo deberían pagar por las cosas que se han hecho mal en Inalsa y que han llevado a esta situación? Yo lo que creo es que la ley hay que cumplirla, efectivamente. La ley concursal establece, e Inalsa es la empresa, para quienes no lo sepan, que produce y distribuye el agua en Lanzarote, es 100% pública, es propiedad del consorcio, es decir, de los 7 ayuntamientos y del Cabildo, está intervenida, y la ley ya establece un procedimiento para pedir responsabilidades patrimoniales a quienes las tuvieran por haber llevado a Inalsa a esa situación. Si efectivamente existen, pues claro que sí, estoy de acuerdo con que se responda también con su patrimonio por las responsabilidades a que hubiera lugar. Ahora, si pero más de un responsable político no tendrá dinero para pagar esas cantidades, ¿no? Porque ¿de qué cantidades estamos hablando? Bueno, estamos hablando de muchos millones de euros, y yo no soy juez ni parte, simplemente me pongo de parte de la ley. La ley establece ese procedimiento y que sea la justicia quien dirima si existen o no responsabilidades patrimoniales. Lo que sí le tengo que decir es que yo estoy absolutamente tranquilo, porque nunca formé parte de aquellos consejos de administración. La formación política a la que represento, Coalición Canaria, yo creo que está en disposición de defender que en el escaso tiempo en que tuvo oportunidad hizo una muy buena gestión al frente de Inalsa. Esa responsabilidad recaería en todo caso, y no es echar balones fuera, sino que es que creo que están en otros tejados. La máxima responsabilidad está en otras formaciones políticas, y el actual grupo de gobierno no tiene ninguna, porque el Consejo de Administración de Inalsa, la empresa que antes decía distribuye, ya estaba plenamente sustituido por los administradores concursales puestos por el juez un mes antes de nosotros tomar posesión, ¿no? Hay otra preocupación que usted rápidamente ha afrontado, que no sé si en etapas pasadas se afrontó como se debiera. Lo que sí es cierto es que usted se encuentra con un problema. El problema es el complejo ambiental de Son Samas. ¿En qué momento estamos y qué soluciones ha aportado usted para ese complejo? Bueno, cuando nosotros asumimos la gestión, Lanzarote es reserva mundial de la biosfera, pero resulta que estábamos enterrando prácticamente toda la basura doméstica que llegaba, no la que separamos en casa. Esa, aprovecho una vez más la ocasión para decir a los ciudadanos, en este caso de Lanzarote, pero también de toda... A todos nos viene bien el mensaje. De toda Canarias, no, porque hay un bulo de que no sirve de nada lo que usted separa en casa, porque al final se entierra todo. No es cierto. Es verdad que lo que usted no separa en casa, muy poco se separan las plantas de clasificación, pero lo que usted separa en casa, prácticamente todo se recicla. Y eso es así para toda Canarias, y es donde más margen de maniobra tenemos, en el origen, en el esfuerzo de los ciudadanos, y ese mensaje hay que lanzarlo. Cuando nosotros asumimos Son Samas, muy brevemente, aquello era una planta donde se enterraba la basura y donde había incendios prácticamente semanales. En Son Samas se enterraron, además de basura, más de 20 millones de euros mal invertidos en aquel espacio. Yo lo que he hecho es poner al frente de la Dirección Insular de Residuos a un profesional, a un ingeniero, que ha planificado lo que faltaba
una intervención, una planificación estratégica definida por proyectos de alta ingeniería que definen con precisión qué es lo que hay que hacer en Sosamas de aquí al año 2030 para que comencemos el camino. Será complicado, pero hay que andarlo y prácticamente no se había empezado o se había hecho con muy poco tino, como decirnos en Lanzarote, de manera bastante poco atinada y profesional, ¿no? Pedro Sanginés representa, en el doble sentido de la palabra, una cara nueva en la política. Con su nueva etapa está protagonizando una nueva forma de hacer política. Usted se presenta de nuevo a las elecciones. Si llega a ser presidente, ¿qué le gustaría cambiar en la política de Lanzarote? Bueno, yo creo que en Lanzarote va a haber un cambio de ciclo real en Coalición Canaria. Ya lo ha habido y yo espero que lo haya también en el resto de formaciones. Nosotros no hemos, digo en general, estado a la altura de la propia isla, ¿no? Lo decíamos al principio, es muy singular, pero no hemos sabido ponerla en valor. Yo en todo momento no soy tan nuevo, aunque lo parezca a lo mejor. Llevaba 12 años en responsabilidades en el Cabildo, pero sí, como cara visible así, ¿no? Efectivamente. Pero cada vez que he estado algunos años en la posición de responsabilidades de gobierno, tratar de impregnar de criterios de gestión, aunque no siempre se mide en términos de rentabilidad económica, dependiendo del área de la que se trate, de gestión, las responsabilidades públicas. Y la clave está en rodearse de equipos lo más competentes, que ayuden a conformar el criterio que uno tiene. No me resulta complicado, la verdad, encontrar a gente con bastante más criterio en cada una de las áreas de responsabilidades que he tenido, pero es lo que he hecho con independencia de su filiación política, a veces con las resistencias internas a la propia organización. Por eso creo que lo he logrado. Lo hice cuando tuve oportunidad en Juventud y Deportes, lo hice durante 4 años en los centros turísticos, lo he hecho ahora en el Cabildo de Lanzarote, y el resto de la organización en las distintas listas ha renovado muchísimo y puesto a gente cualificada al frente de cada una de ellas, y después los equipos de trabajo deben ser profesionales que ayuden a los profesionales con que ya cuenta con la organización. No hay nada peor para un profesional de la administración pública que ponga a dirigirle a una persona mediocre con menos conocimientos que él, y yo creo que esa es una de las claves de ejercer con éxito la responsabilidad pública, ¿no? Una de sus virtudes en estos 18 meses de gobierno es mantener un acuerdo de gobierno en el Cabildo de Lanzarote por fuerzas tan variopintas como el Partido Popular, el PIL, el PNL, y seguir adelante hasta el final de la legislatura, ¿no? Pues sí, más en Lanzarote. Lo que no debiera tener ningún mérito en Lanzarote, yo creo que es, por desgracia, noticia fuera de Canarias por sus frecuentes escandaleras políticas. Nunca hubo un pacto conformado por 4 formaciones, esto es inédito. Nadie daba un duro por él. Además, los 3 vicepresidentes que me acompañan en la corporación de esas 3 formaciones son además los presidentes de sus respectivas formaciones políticas en el ámbito insular. Es decir, había como mucho gallo en aquel corral y todo apuntaba a que como presidente sería carne de cañón. Sí tengo que decir, porque sería injusto con ellos, que han estado a la altura de las circunstancias todos, y que, bueno, quiero creer que algo también habré contribuido a que el pacto, ya estamos casi al final, y yo espero que llegue hasta el día 22, porque los proyectos, las decisiones no deben paralizarse, porque es la única manera de que una estabilidad se traduzca en rentabilidad social. Los ciudadanos no tienen culpa de esto, yo creo que es lo que esperan, lo que desean y lo que merecen de nosotros, ¿no? Y además, si analizamos la historia de los resultados en el Cabildo de Lanzarote, no queda otra que pactar, ¿no? A lo mejor en los próximos comicios nos sorprende algún partido, pero es difícil que pueda llegar a mayoría absoluta, ¿no? Bueno, no solamente es difícil, seguramente otros le contestarán que aspiran a ella. Yo tengo que ser del todo franco, mayorías absolutas en el Cabildo de Lanzarote, salvo mayúsculas sorpresas, es prácticamente imposible. Lo que sí aspiro, es obtener mayorías suficientes, holgadas, para que cualquier gobierno que se conforme lo haga en torno a Coalición Canaria, que es la fuerza política con diferencia, con mayor implantación política y social en estos momentos en todos los municipios de la isla de Lanzarote, que los gobiernos se conformen en torno a ella, que seamos capaces de dotar de estabilidad 4 años. Yo creo que no ha habido una legislatura con 4 años de estabilidad en la isla de Lanzarote, y eso podría ser un antes y un después para que tantas cosas que nos han hecho en la isla y que en muchas ocasiones es culpa de nosotros mismos, la excusa perfecta para que otras
entidades de ámbito suprainsular no inviertan en Lanzarote y pónganse ustedes primero de acuerdo, por lo menos esa se les termine, ¿no? Claro. ¿Es consciente el ciudadano de que es necesaria esa estabilidad política? No solamente es consciente, sino nosotros tenemos sondeos cualitativos de qué quieren la gente. Es el principal déficit de Lanzarote desde la perspectiva política, es precisamente eso. La gente está muy desencantada, muy desengañada y desesperanzada precisamente por la falta de estabilidad política. Es una obligación que acertemos, discutamos lo que sea necesario. Yo creo que como demócratas debemos sentarnos con todos los que tengan representación democrática después de las elecciones, que hagamos un pacto, aunque sea un tópico, realmente sobre una base programática, porque hay muchos fuegos de artificio, pero las cosas no son tan difíciles. Tenemos que decidir qué hacemos con las principales empresas públicas, el agua, que es la vida, centros turísticos, que también lo es, porque es sobre lo que pivota lo nuestro, y qué queremos hacer con nuestro modelo de desarrollo territorial. Y que a partir de ahí, el pacto que quiera que surja, se suscriba en el mes de mayo del 2011 y concluya en el mes de mayo de 2015. Volveré ahora a la política, pero acabo de hablar de los centros turísticos. ¿Qué hay que hacer para que los restaurantes de los centros turísticos vuelvan a ser rentables? Bueno, yo daba un titular hace unos días en Lanzarote que ha sentado, creo que mal, algún socio de gobierno. Decía que sería una indecencia política que los ciudadanos no nos deben seguir permitiendo mantener las pérdidas que están dando los restaurantes desde hace 8 años. Hace ahora 8 años yo creé una sociedad para tener como mínimo conocimiento con precisión de cuáles eran las cuentas de resultados. Pues bien, cuando concluya el ejercicio 2011, perdón, los restaurantes de los centros turísticos habrán perdido en torno a 40 millones de euros, cosa que se dice pronto, unos restaurantes que están llamados a dar beneficios que no son un servicio básico esencial y que si yo soy presidente eso va a dejar de ser así, es una de las promesas electorales. ¿Y por qué pierden dinero? Pierden dinero por un cúmulo de factores, casi nunca las cosas obedecen a una exclusiva razón, pero probablemente no, con toda seguridad, los conozco bien porque fui 4 años consejero delegado de las 2 sociedades que lo gestionaron entre el 2004 y el 2007. Porque tienen un convenio colectivo que no está concebido para la restauración. La restauración es un mercado muy competitivo donde el empresario se ve obligado a reducir plantillas cuando no a cerrar negocios, y en el caso de los centros turísticos esto no ha ocurrido, y cuando usted tiene un convenio colectivo que no está concebido para lo que está, pues el capítulo de personal lastra de una manera tan brutal la cuenta de resultados que es verdaderamente muy complicado, ¿no? Le decía que volveríamos a la política. ¿Qué le parece esa alianza que ha formado Román Rodríguez con algunos partidos que ahora mismo están dentro de su pacto de gobierno? Bueno, nosotros estamos, yo particularmente, y además así lo aconsejo a Coalición Canaria y a mi organización, y así lo estamos haciendo, muy centrados en explicar a los ciudadanos qué es lo que nosotros ofrecemos y por qué creemos que somos el partido con vocación de gobierno que merece su confianza. Lo que hagan los demás, yo creo que no es conveniente que nosotros valoremos más allá de defendernos de algunos ataques. Lo que sí tengo que decir de esa alianza, me he ido un poco por los cerros de Úbeda, es que lo que no es legítimo es que por parte de quienes fueron presidente del gobierno, Román Rodríguez, o consejero de turismo durante muchos años, Juan Carlos Becerra, que es el presidente del Partido Nacionalista de Lanzarote, que suscribe esa alianza con don Román Rodríguez, quienes fueron, insisto, presidentes y consejeros o viceconsejeros, por lo menos durante 8 años, con una ley electoral contra la que no movieron un pelo de la pestaña para cambiarla cuando tuvieron oportunidad de hacerla, que hoy apelen a esa injusticia para justificar, como principal justificación de esa alianza, desde luego están absolutamente deslegitimados para hacerlo, aunque yo pueda compartir que efectivamente esa ley es bastante mejorable, ¿no? Usted vivió hasta los 8 años en el Sáhara. Bueno, yo vivía a caballo entre Lanzarote y el Sáhara porque mi padre pescaba en las costas del Banco Canario Sahariano desde los 9 años de edad. Algunos hermanos míos sí que nacieron allí. Yo cursé segundo DGB y pasé pues gran parte de mi vida en Cabo Blanco, en La Güera como la conocíamos nosotros, que era una de las 5 wilayas del Sáhara
español hasta que la Marcha Verde pues, nos empujó a todos de nuevo a Canarias cuando el gobierno español abandonó a su suerte al pueblo saharaui. Recuerdo con mucha emoción en aquella época. Tuve una infancia feliz en el Sáhara. Sí. ¿Qué recuerda de aquella época? ¿Qué le viene a la mente ahora que estamos hablando de eso? Recuerdo muchísimas cosas porque cuando uno es niño y lo cambian de lugar, esas cosas se le quedan grabadas. Quizás si vives en el mismo sitio se diluyen en el tiempo. Fundamentalmente lo que con más cariño recuerdo eran los amigos que tuve y los juguetes que mi padre me hacía, porque allí no llegaban. Cuando había mal tiempo mi padre me hacía barcos de madera, me hacía jolateros con bidones, me hacía cometas para jugar y yo recuerdo esa etapa con mucho cariño, ¿no? En su familia sacaron adelante a los 4 hijos con bastante sacrificio, ¿no? Pues sí. La verdad es que fue una época... Hombre, la de mis padres fue mucho más dura que la mía, pero fuimos inmigrantes. Mi padre lo que sabía hacer era pescar y a eso se dedicó toda su vida. Aún lo hace, todavía con 82 años y no fueron tiempos fáciles, pero tampoco pasamos hambre. Todo se ha dicho de paso. Después volvimos a migrar a Tarragona un año y medio cuando volvimos y ya por fin regresamos de manera... en definitiva ya con 9 años y medio a Lanzarote, ¿no? Muy bien. Pedro Sanginés, presidente del Cabildo de Lanzarote, le deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias. Gracias por su visita a 30 minutos. Un placer, cuando quieran. Y gracias también a todos ustedes por su atención, gracias por estar un día más al otro lado. Les deseamos un buen día. Mañana regresamos con más invitados de interés. Que lo pasen bien.